Buenas noches, bienvenido a México sin filtros, el espacio donde analizamos los temas más relevantes del país con claridad, contexto y sin concesiones. Esta noche, la agenda informativa se mueve entre la tensión política y los desafíos persistentes en materia de seguridad. Desde el cruce de declaraciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, hasta la respuesta de las autoridades mexicanas frente a posibles campañas de desinformación sobre el uso de drones por parte del narco. También abordamos casos de violencia cotidiana, detenciones clave en el sur del país, y un nuevo llamado del próximo gobierno contra la extorsión. Porque en medio del ruido, lo que permanece es la necesidad de entender, sin adornos, lo que realmente está pasando. Comenzamos. Sheinbaum responde a Trump: ¿cuántos detenidos por tráfico de armas hay en Estados Unidos? El intercambio de declaraciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump escaló en tono y contenido esta semana, luego de que el expresidente estadounidense volviera a acusar a México de permitir el dominio del crimen organizado en su territorio. En respuesta, la virtual presidenta electa lanzó una pregunta que apunta al centro del problema: ¿cuántos detenidos hay en Estados Unidos por tráfico de armas a México? Durante un evento público, Sheinbaum cuestionó abiertamente la responsabilidad del gobierno estadounidense en el flujo de armamento ilegal que abastece a los cárteles mexicanos. Aseguró que no se puede hablar de seguridad en la región sin abordar la impunidad con la que operan redes de tráfico de armas del otro lado de la frontera. Mientras no haya control sobre eso, cualquier acusación es incompleta y oportunista, dijo. Trump, por su parte, ha insistido en su narrativa de que México está dominado por los cárteles, incluso sugiriendo que estos controlan a autoridades locales y estatales. Sus declaraciones, aunque parte de su campaña electoral, han encendido el debate en ambos países sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad. La respuesta de Sheinbaum marca un cambio de tono respecto a administraciones anteriores. Más directo, más crítico, y dispuesto a señalar fallas estructurales en la política estadounidense. Su declaración se enmarca en un contexto donde México busca defender su soberanía y reposicionar su papel en el diálogo regional sobre crimen organizado. En términos concretos, el tráfico de armas de Estados Unidos a México ha sido un problema documentado por años. Miles de fusiles, pistolas y municiones cruzan la frontera cada mes, alimentando la violencia del lado mexicano. Sin embargo, las detenciones por estos delitos en territorio estadounidense son mínimas, y las redes responsables rara vez son desmanteladas. El debate es claro: no puede hablarse de seguridad compartida si las responsabilidades siguen siendo unilaterales. Y en esta ocasión, Sheinbaum decidió no quedarse callada. El mensaje parece ser: si van a señalar, prepárense para que también se les exija. Harfuch responde a versiones sobre uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, negó este martes que existan evidencias de ataques con drones armados por parte de cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, luego de que medios estadounidenses difundieran versiones sobre posibles agresiones contra infraestructura y personal en territorio texano. Durante una rueda de prensa, Harfuch señaló que si bien es cierto que algunos grupos criminales en México han comenzado a utilizar drones para tareas de vigilancia o incluso para transportar pequeñas cargas de explosivos, no hay información que confirme que se hayan realizado ataques transfronterizos con esta tecnología. La declaración responde a reportes de medios conservadores en Estados Unidos que alertaron sobre supuestos incidentes recientes en los que drones lanzaron artefactos explosivos cerca de instalaciones del Border Patrol. Estas versiones, aunque sin pruebas verificables, generaron reacciones políticas en sectores republicanos, que exigieron al gobierno de Joe Biden responder con firmeza y aumentar la presencia militar en la frontera sur. Harfuch fue enfático al decir que México no tiene registro de operaciones de este tipo y pidió prudencia al abordar el tema, advirtiendo que se debe evitar caer en narrativas que alimenten la confrontación o justifiquen medidas unilaterales. No hay evidencia que respalde la hipótesis de ataques directos con drones desde territorio mexicano, subrayó. El uso de drones por parte de organizaciones criminales no es nuevo. En estados como Michoacán o Guerrero ya se han documentado ataques con artefactos explosivos improvisados, especialmente contra rivales o fuerzas de seguridad. No obstante, su alcance operativo es limitado y su precisión, inestable. Hasta ahora, su utilización en zonas fronterizas había estado limitada a tareas de reconocimiento y traslado de droga en pequeñas cantidades.
El tema, sin embargo, vuelve a colocar a México en el centro de la narrativa de seguridad estadounidense, justo en el marco de la campaña electoral. Y mientras las acusaciones cruzan el aire como drones imaginarios, lo cierto es que el verdadero riesgo podría ser la desinformación convertida en excusa política. Vamos a seguir actuando contra la extorsión. Sheinbaum respalda operativo policial en el Edomex. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, expresó este martes su respaldo a la actuación de fuerzas de seguridad en un reciente operativo contra extorsionadores en el Estado de México, y aseguró que su próximo gobierno mantendrá una política frontal contra este delito, que calificó como una de las amenazas más extendidas y cotidianas para la población. El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Fiscalía Mexiquense en un punto comercial del municipio de Nezahualcóyotl, donde se reportaban cobros de pisos sistemáticos a comerciantes, transportistas y locatarios. Durante el despliegue se logró la detención de al menos 5 personas presuntamente ligadas a una célula delictiva que operaba en la zona. Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el caso, no solo respaldó la acción policial, sino que reiteró que el combate a la extorsión será una prioridad de su administración. Vamos a seguir actuando. Este delito daña directamente a las familias trabajadoras, a los pequeños negocios y a quienes viven al día. No se puede permitir que el miedo sea el costo de emprender, afirmó. El delito de extorsión ha registrado un repunte en los últimos años, y no se limita a grandes estructuras criminales. En muchas zonas urbanas y rurales, grupos locales ejercen control sobre el comercio informal, rutas de transporte y hasta actividades escolares, mediante amenazas, cobros y violencia selectiva. Diversos analistas coinciden en que el problema requiere más que operativos aislados. Se necesita, dicen, una estrategia integral que incluya fortalecimiento de capacidades policiales, mecanismos de denuncia protegida, inteligencia financiera y, sobre todo, presencia institucional en los barrios más vulnerables. El mensaje de Sheinbaum busca enviar una señal de firmeza a pocas semanas de que inicie su mandato. Sin embargo, la ciudadanía, en especial quienes viven bajo amenaza constante, esperará más que declaraciones. Esperará resultados. Porque cuando el miedo tiene tarifa, el silencio se vuelve regla. Y romper ese ciclo será una de las pruebas más complejas para el próximo gobierno. FMF multa a Chicharito Hernández por promover estereotipos sexistas y comentarios machistas. La Federación Mexicana de Fútbol, FMF, impuso una sanción económica al delantero Javier Chicharito Hernández por emitir comentarios considerados sexistas y machistas durante una transmisión en vivo en redes sociales. El castigo, aunque simbólico en monto, marca un precedente sobre el tipo de conducta que la federación busca regular entre sus jugadores, incluso fuera del terreno de juego. Los hechos ocurrieron durante una sesión en streaming en la que Hernández, acompañado de otros creadores de contenido, utilizó expresiones que refuerzan estereotipos de género, al hacer referencias despectivas sobre las mujeres y su papel en las relaciones personales. Aunque el jugador no ha emitido una disculpa formal, sí retiró el contenido horas después de su publicación. La FMF señaló que, si bien respeta la libertad de expresión de sus jugadores, existe un código de conducta que debe cumplirse tanto en espacios deportivos como en el ámbito público, incluyendo plataformas digitales. Los integrantes del fútbol mexicano deben ser conscientes de su papel como figuras públicas y de la influencia que ejercen sobre amplios sectores de la sociedad, especialmente jóvenes, indicó el organismo en un comunicado. Organizaciones feministas y observatorios de medios también condenaron las declaraciones de Chicharito, señalando que este tipo de expresiones refuerzan patrones de conducta dañinos y normalizan actitudes de desigualdad. Varias de ellas exigieron no solo sanciones económicas, sino acciones de sensibilización y capacitación obligatoria para los jugadores involucrados. La figura de Javier Hernández ha sido central en la historia reciente del fútbol mexicano. Máximo goleador histórico de la selección nacional, ha tenido una carrera destacada en Europa y la MLS. Sin embargo, también ha estado envuelto en diversas polémicas extracancha, incluyendo ausencias en convocatorias y tensiones con directivos. El incidente vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad pública de los deportistas. Porque cuando el micrófono deja de estar frente a la portería y se enciende en redes sociales, el impacto de las palabras también puede anotar en contra. Cae en Jalisco Ulises N., presunto cabecilla de la barredora en Tabasco.
Autoridades federales y estatales lograron la detención de Ulises N., señalado como presunto líder operativo del grupo criminal La Barredora en el estado de Tabasco. La captura se realizó en Jalisco, donde el sujeto permanecía oculto desde hace varios meses bajo una identidad falsa. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Ulises N. es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa, al occidente de Tabasco, donde su grupo mantenía disputas territoriales con otras organizaciones delictivas por el control de actividades como la extorsión, el robo de hidrocarburos y el trasiego de droga. El operativo de captura se ejecutó de manera coordinada entre la Marina, la Guardia Nacional y agentes ministeriales. No se reportaron enfrentamientos ni resistencia al momento del arresto. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México, donde ya se encuentra bajo resguardo en un penal de máxima seguridad. La Barredora, según informes de inteligencia, ha operado como una célula semi-independiente con vínculos intermitentes con otros cárteles de alcance nacional. Su capacidad operativa se ha basado en el uso de violencia extrema, cobros sistemáticos a comerciantes, transportistas y ganaderos, así como en una red de protección local que incluye informantes en cuerpos policiales municipales. La detención de Ulises N. ha sido presentada por las autoridades como un golpe estratégico contra las estructuras criminales que operan fuera del radar mediático. Sin embargo, analistas advierten que la captura de un líder no siempre implica el desmantelamiento de la organización, ya que muchas de estas células están diseñadas para operar de forma fragmentada. El desafío, como siempre, será contener el vacío de poder que su detención puede generar. Porque en regiones donde el Estado llega tarde o no llega, la caída de un cabecilla no disuelve el negocio, solo abre espacio para que otro tome el lugar. Así cerramos esta edición de México sin filtros. Las declaraciones cruzadas entre gobiernos, los ajustes de cuentas criminales y los discursos de autoridad nos recuerdan que la narrativa es solo una parte de la realidad. Lo que importa, en el fondo, es lo que se hace cuando se apagan las cámaras. Hoy vimos cómo la política, el crimen y la justicia se entrelazan en un país que sigue buscando respuestas ante una violencia que no descansa y una ciudadanía que exige algo más que promesas. Gracias por acompañarnos. Si esta información te parece valiosa, te invitamos a compartirla, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte. Aquí seguimos, con los ojos abiertos y la voz firme. Hasta la próxima.